Entonces, siendo las 10:19 de la mañana del día 26 de agosto, vamos a continuar con la clase de registro de pozos, conociendo los principios básicos y conceptos de la herramienta de resonancia magnética nuclear. Entonces, habíamos hablado en el día de ayer que la herramienta de resonancia magnética nuclear tuvo sus inicios en la medicina para obtener imágenes o escanografías del cuerpo, y la industria petrolera desde los años 50 tuvo sus intentos de utilizarla para obtener imágenes de fondo de pozo, pero finalmente pues no tuvo resultados como ellos lo esperaban. En los años 60 y 70 tuvo unos usos para calcular el volumen de fluido móvil, pero nada más, simplemente identificaba la presencia de esos fluidos basados lógicamente en los tiempos de relajación, pero la tecnología tanto computarizada como digamos de conteos en tiempos, en microsegundos, pues no permitía identificar las diferencias de tiempo que se medían, y todas se medían en su conjunto. Por eso lo único que daba el registro era un perfil del volumen de fluidos que habían dentro de la roca, que en otras palabras viene siendo prácticamente la porosidad efectiva, porque la porosidad efectiva es el espacio ocupado por fluidos móviles dentro del volumen poroso. Entonces, ya después, hacia los años 90, la compañía Numar empezó a identificar otras propiedades más, digamos, con tecnología más avanzada, hasta que Halliburton compra la compañía Numar y mejora dicha tecnología y empieza pues a desarrollar herramientas. Lo mismo ocurre con Baker. Baker y Halliburton fueron los primeros en desarrollar la herramienta. Hoy la tienen ya 4 compañías. Además de Baker y Halliburton, Schlumberger también ya tiene la herramienta de resonancia magnética nuclear, al igual que la empresa Weatherford, ¿sí? A Colombia esta herramienta llega en el año de 2010. ¿Por qué? Porque las patentes, como ustedes lo saben, tienen una duración de 20 años. La herramienta fue patentada en el año 88 en Estados Unidos y luego en el año 90 en el resto del mundo. Cuando pues está patentada, es exclusiva la herramienta de su fabricante o diseñador. Pero en el año 2010, pues ya al romperse la patente, pues cualquiera puede reproducir la tecnología y se hace más popular, y eso hace que en el año 2010 pues llegue a Colombia. La primera empresa en traer la herramienta de resonancia magnética nuclear a Colombia fue la empresa Baker. Posteriormente, en el año 2011, la trajo Schlumberger, y en el año 2012 la trajo Halliburton, y en el año 2014 la trajo Weatherford. Entonces ha sido un proceso en el cual las compañías han entrado a competir. Como toda tecnología nueva, pues es bastante costosa. Como les dije en la clase de ayer, la herramienta se corre sola, no se corre junto con la sonda o sarta de herramientas convencionales que ya vimos en clases anteriores, sino que debe ser sola. Cobran es por pie registrado, ¿sí? Es por pie registrado, entonces no es lo mismo que el costo de las otras herramientas.
últimamente, pues, a raíz de la competencia, ha venido bajando el valor del servicio, pero inicialmente el costo era tan alto que ninguna empresa se le medía a correr esta herramienta en un pozo estratigráfico o exploratorio. Sus primeros usos fueron en campos maduros, en pozos que se perforaban infill, o sea, pozos en los cuales se disminuye el área de drenaje. Son pozos intermedios dentro de la cuadrícula de pozos ya perforados, o sea, en pozos de desarrollo, obviamente pozos no completados o sin revestimiento, hueco abierto. Entonces, cuando se perforaba un pozo infill en un campo maduro, se bajaba la herramienta, pero específicamente en la formación productora, no más. Repito, porque por su costo, y obviamente les interesaba, era evaluar el yacimiento ya conocido que se venía explotando, y el objetivo por el cual se corrió esta herramienta inicialmente solo en los yacimientos convencionales o campos maduros fue porque esta herramienta tiene un atributo, y es que identifica mucho mejor que el registro de resistividad el contacto agua-aceite, ¿sí? O sea, nosotros vimos ya en el registro de resistividad que cuando hay presencia de hidrocarburos, pues la resistividad se dispara, se sube, pero que una limitante que tiene la herramienta de resistividad es que tiene que haber una saturación de hidrocarburos mayor que saturación de agua. Si la saturación de agua es mayor que la saturación de hidrocarburos, pues la resistividad, en lugar de subirse, se baja, porque ya la cantidad de agua que hay es tal que permite la conductividad de la corriente que emite la herramienta, y entonces el agua de formación pues normalmente es salada o salubre, y esa conductividad alta pues lleva a una baja resistividad, así haya presencia de hidrocarburos, ¿sí? Entonces solamente se detecta la presencia de hidrocarburos en la zona donde la saturación de hidrocarburos es mayor que la saturación de agua, y esa era el contacto agua-aceite. Y realmente el contacto agua-aceite no es ahí porque no existe, digamos, un cambio brusco de agua a aceite. No, no hay. O de aceite a gas, no lo hay. Siempre hay una zona de transición. O sea, hay un proceso de variación de las saturaciones. Entonces, cuando yo tengo petróleo, además de tener petróleo en esa zona, o gas, ahí también hay agua, que sobre todo es el agua inmóvil. Como les decía ayer, el agua inmóvil pues puede estar conformada por agua que moja las arcillas que están presentes en el poro, más el agua que está en los capilares. Esa agua no se mueve. Eso hace parte, eso se llama agua inmóvil. El agua que está en los capilares es lo que conocemos como saturación de agua irreducible, pero la saturación de agua irreducible más el agua que moja las arcillas, pues se llama agua inmóvil. Y esa siempre debe estar presente en cualquier zona en la roca, porque recordemos que la roca lo primero que tiene es agua, ¿sí? En el mismo momento en el cual ocurrió la sedimentación, en la cuenca sedimentaria o en el ambiente de depositación, siempre es acuoso, ¿sí? Entonces, el sedimento, en el caso de la arena pues queda depositada ya sea en el fondo del mar, en el delta de un río, en la ribera de un río, donde sea, un pantano, donde sea, queda saturado de agua, y luego viene el proceso de litificación o compactación hasta convertirse los sedimentos en roca, y lógicamente que el agua queda atrapada dentro de la roca. Ya cuando el petróleo migra desde la roca generadora hasta la roca almacenadora, pues el agua lo que llega es a desplazar el agua móvil, ¿sí? O sea, parte del agua. Puede ser que desplace toda el agua móvil
o puede ser que desplace parte del agua móvil. Entonces, siempre donde hay petróleo va a haber agua. Normalmente, agua inmóvil, pero también puede haber agua móvil. ¿Por qué? Porque el crudo, cuando llega, no es capaz de desalojar toda el agua móvil. Desaloja parte del agua móvil. Entonces, ahí va a quedar agua móvil. Y si es inmóvil, pues será agua que no se va a mover, pero va a quedar agua. O sea que nunca vamos a tener en la zona de aceite o en la zona de gas, nunca vamos a tener una saturación de petróleo 100% o una saturación de gas 100%. Lo que sí podemos tener es una saturación de agua 100%. Saturación de agua 100%, sí, ¿por qué? Porque vuelvo y repito, en el proceso de sedimentación y litificación, los poros quedaron 100% llenos de agua. Y si el petróleo no desplaza nada de esa agua, pues la saturación va a ser 100% agua. Pero en la parte donde llega el petróleo, repito, el petróleo pues no va a desplazar todo el agua, por lo cual el petróleo ni el gas nunca van a ocupar el 100% del volumen porar. O sea, nunca, repito, vamos a tener saturaciones de 100% aceite o saturaciones de 100% agua. Gas. Nunca, ni gas ni aceite, nunca vamos a tener saturación 100% o 1. Agua sí. Ahora, cuando el petróleo se acomoda, pues por efecto de gravedad va a la parte superior, ¿sí? Y encima del petróleo, si la presión del yacimiento es inferior a la presión de burbuja, pues se va a liberar gas. Entonces vamos a tener zona de gas, o lo que llaman capa de gas, zona de aceite y zona de agua. Ahora, ese cambio o contacto entre agua y aceite y gas no es isofacto, o sea, no es que yo tengo agua hasta 100% y luego pum, pasé aceite, no. Eso es un proceso gradual, ¿sí? Gradual. ¿Por qué? Porque el aceite como el gas tienden a mezclarse en sus contactos, ¿sí? Tienden a combinarse, a entrar en solución. Entonces, el petróleo tiende por la misma presión del yacimiento a meterse en saturación, o mejor, a meterse en, llamémoslo así, en emulsión, es la palabra correcta. El petróleo tiende a meterse en emulsión en el agua, ¿sí? En el punto de contacto tiende a meterse en el agua. Lo mismo, el gas arriba en la capa de gas, ella tiende el gas a meterse también en solución en el petróleo. Entonces, no es cierto de que yo tengo hasta aquí agua y después tengo aceite. No, es un proceso que va variando. Entonces, tengo saturación de agua 100% en la base del yacimiento, abajo, ¿sí? Y luego va metiéndose el petróleo y va variando la saturación de agua, va disminuyendo de 100% a 95, 90, 85, 70, 60, ¿sí? Hasta que ya la saturación de agua baja del 50%. En el momento en que la saturación de agua baja del 50%, entonces aparece ya en el registro de resistividad, aparece el petróleo, ¿sí? Aparece y dice, aquí ya hay aceite cuando la saturación de agua es menor al 50 y obviamente la de aceite es mayor al 50. Entonces ya ahí aparece el aceite. Entonces ahí es donde uno llama contacto agua-aceite. Realmente contacto agua-aceite, basado en el registro de resistividad, es en el punto en el cual la saturación de aceite ya supera la del agua. Ahí es, o sea, ya pasa el 50% de la saturación de aceite. Pero significa que sí hay por debajo una zona que también tiene petróleo, pero en saturaciones por debajo del 50%. ¿Qué tiene esta herramienta de resonancia magnética nuclear? Que detecta la presencia de petróleo hacia abajo hasta donde ya desaparece de verdad para Dios el petróleo. O sea, cuando ya la saturación de agua es 1 o 100%. Y ese es el verdadero, digamos, contacto. Entonces, ¿por qué las empresas empezaron a correrlo en campos maduros? Pues para reevaluar el contacto agua-aceite. Y al reevaluar el contacto agua-aceite, pues hicieron una reevaluación de reservas en sus yacimientos.
Y eso es algo muy importante para las empresas petroleras. Por eso también en Colombia, con la corrida de esta herramienta desde el año 2010 hacia acá, pues las reservas probadas subieron. ¿Y por qué la empresa tiene el interés en subir las reservas probadas? Porque son las que se certifican y la certificación de reservas está basada en registros. O sea, los registros son los que indican cuántas reservas hay abajo. ¿Sí? Con los registros nosotros aquí, al finalizar el semestre, dentro de 15 días, vamos a estar ya evaluando reservas o de pronto antes. ¿Sí? En los tiempos vamos bien, yo creo que la próxima semana, no, por ahí sí, de pronto la próxima semana estamos ya evaluando reservas. ¿Sí? Entonces, al evaluar reservas, utilizando obviamente todas las herramientas, esa es la forma como se evalúan reservas y es la forma como las instituciones internacionales como la ISPI, que es una de las 3 instituciones certificadoras de reservas, pues ellos agarran en los registros y miran cuántas reservas tiene la empresa. Ahora, esas reservas probadas, que son las desarrolladas, son las que se reportan en las bolsas de valores donde cotiza las acciones de la empresa. Y ustedes saben que una empresa petrolera vale es por las reservas probadas que tenga. ¿Sí? Una empresa petrolera no vale por la chatarra que tenga, o sea, no vale por sus equipos, sus plantas, sus oleoductos, sus edificios, sus carros, no. Ecopetrol vale por la reserva, BP vale por la reserva, Chevron vale por las reservas, Shell, etcétera. Todos valen por las reservas que certifiquen, probadas, ¿no? No reservas originales, no reservas residuales, ¿sí? No reservas remanentes, no reservas posibles, no reservas probables, solo reservas probadas. ¿Sí? Son las que se certifican. Y las reservas probadas, como ya le he dicho antes, son aquellas que tienen un 95% o más de confianza, nivel de confianza o probabilidad de que le lleguen al cliente. Y para que le lleguen al cliente, pues usted ya tiene que haber desarrollado el campo, tener pozos perforados, tener líneas de flujo, tener baterías o estaciones de tratamiento, tener oleoductos, o sea, tener la infraestructura para que el crudo llegue al cliente. Esas son las reservas probadas. Entonces, como la infraestructura ya la tienen los campos maduros, ¿sí? Lo único que necesitaban era una herramienta como esta para conseguir el contacto agua-aceite más abajo y lógicamente aumentar las reservas. Ese fue el objetivo por el cual se utilizó inicialmente. ¿Eso qué significa? Aquí esta herramienta, uno de sus tantos atributos que tiene, que ya le han encontrado, es esa identificación del contacto agua-aceite más abajo. Y obviamente, ¿qué empresa no va a correr un registro que le va a aumentar sus reservas? Cualquiera lo hace, ¿sí? Y ahí sí el servicio de la corrida del registro se paga, mejor dicho, miles de veces, porque eso va a aumentar la reserva, va a aumentar el valor de la empresa, va a aumentar el valor de la acción. Entonces, eso es muy importante. Bueno, entonces, yo les decía ayer al terminar la clase que realmente el comportamiento de, digamos, de los tiempos que tiene de relajación, o sea, los tiempos de relajación que va a tener el spin que llamamos o el hidrógeno, después de que la herramienta hace el giro, ya sea de 90 o de 180 grados, ese tiempo de relajación o decadencia que llaman, que al girar la herramienta, pues los spin giran y esos spin pues son pulsos, lo que yo llamo los ecos o señales, ecos de señal, son unos pulsos de radiofrecuencia que genera el spin cuando él gira en la dirección del campo magnético, como le explicaba ayer terminando la clase. Y esos ecos o señales de ecos son las que se registran en la herramienta, o sea, y se mide es el tiempo, no la intensidad del eco ni nada por el estilo, ¿sí? Ni tampoco se mide la intensidad o frecuencia, digamos, del campo magnético, no. Aquí lo que se miden son los tiempos
desde el momento del giro hasta el momento en que se escucha la señal o el eco de que el spin giró, ¿sí? Y lógicamente son tiempos muy pequeños que nosotros los seres humanos pues no tenemos la capacidad de diferenciar en milisegundos. Aquí sí, las herramientas, la tecnología permite diferenciar entre un milisegundo y otro milisegundo. Nosotros intervalos de menos de un segundo no somos capaces de diferenciar, ¿sí? Entonces, esos tiempos va a depender de la forma del poro y del tamaño del poro, ¿sí? Entonces, lógicamente que los tiempos rápidos va a ocurrir en los poros pequeños, porque el tamaño es pequeño, entonces el tiempo es más pequeño. Los fluidos que están en el poro pequeño o en los capilares están prácticamente más compactados. Y al estar más compactado, lógicamente permite que el hidrógeno vaya a fluir, o mejor, a girar más rápidamente. Mientras que cuando el poro es grande, entonces el tiempo mismo, el eco que llamamos el eco, ese eco que genera en el momento en que el hidrógeno gira, pues si el poro es grande se demora la herramienta en detectarlo porque el eco va a rebotar, llamémoslo así. Entonces eso lo vemos mejor en la siguiente figura. Entonces aquí nos están explicando con varios tamaños de poro, y con varios tamaños de poro, pues lo que puede ocurrir con, digamos, el eco que genera cuando el spin o el hidrógeno gira. Aquí lo llaman, aquí lo llaman, sí, señal de eco. Aquí está, la señal del eco. Entonces, en un poro pequeño, pues lógicamente la señal de eco va a salir más rápidamente porque no tiene espacio para el rebotar. Cuando el poro es más grande, dése cuenta lo que está mostrando aquí, el transcurso en la línea negra, primero continua y luego atrasas, es como el movimiento del eco. Entonces el eco en un poro más grande se va a demorar más el eco en poder salir, porque él va a rebotar. Me explico, no es lo mismo que usted pegue un grito en el baño a que lo pegue en un salón de un auditorio o un teatro. Entonces, usted está en un teatro y pega un grito, pues el eco va a rebotar de las paredes y se va a demorar más en llegar a sus oídos ese eco. Pero si usted está metido en el baño y pega un grito, pues usted va a tener respuesta del eco más rápido, por distancia. Eso pues es fácilmente entendible. Bueno, esas son ecuaciones con las cuales los software de las empresas pues hacen la estimación de esos tiempos. Lo otro que también influye, además del tamaño, es la forma, ¿sí? La forma del poro. Normalmente cuando el poro es redondo también tiene unos tiempos cortos, pero cuando el poro es de forma irregular, tiene tiempos más largos también. Y lo otro que dicen aquí es que la mineralogía también influye. Por ejemplo, dicen que la presencia de hierro, por ejemplo, cuando la roca tiene pirita, ¿sí? Entonces esa pirita hace también de que se afecte esos giros. La pirita, pues usted sabe que la pirita o el hierro que está metido en la pirita, el hierro como tal se imanta, entonces el campo magnético va a ser afectado por la presencia de minerales en el hierro y lógicamente va a torpedear la señal y van a ser tiempos más largos. Cuando hay presencia de hierro son tiempos más largos. No hay nada perfecto, ¿no? Entonces, cuando el poro es pequeño y es redondo, el tiempo es mucho más corto. Cuando los poros son grandes, el tiempo es más largo. Y cuando hay presencia de minerales de hierro, también el tiempo es más largo. Bueno, esas son las explicaciones que hacen ahí, ¿sí? Entonces, aquí más o menos hacen como digamos, un resumen, ¿sí? Para diferentes porosidades y más o menos los tiempos. Entonces dicen, por ejemplo, una señal en un poro o en una roca que tenga una porosidad del 10%, 10 unidades de porosidad, más o menos el tiempo de decadencia
puede ser unos 500 milisegundos, ¿sí? En este porito ya, en este más pequeño, que tiene 7 unidades de porosidad, dice el tiempo es más o menos 70 milisegundos. Y este porito más chiquito, que solo tiene lógicamente 5 unidades de porosidad, ¿sí? 5, llamémoslo 5% de porosidad, una porosidad ya más pequeña, 3 milisegundos, ¿sí? 3 milisegundos, o sea, 3 milésimas de segundo, más rápido. Y lógicamente, pues entonces, aquí viene una explicación de esos tiempos. Bueno, yo sé que la mayoría de ustedes no ha visto o no vio estadística, desafortunadamente, no vieron estadística. Entonces, cuando hay poros pequeños, pues los tiempos van a ser cortos y obviamente se establece una distribución de frecuencia de esos tiempos, ¿sí? Los que han visto estadística, pues me entienden mejor a qué me estoy refiriendo cuando hablo de frecuencias. Son frecuencias de tiempo. Entonces, las frecuencias, pues ustedes los que vieron estadística saben que hay diferentes tipos de distribución de frecuencia. Distribución normal, distribución binomial, distribución chi cuadrado, distribución de Poisson o Poisson, Fisher, T-Student, etc. Eso hay muchas distribuciones de frecuencia. La que más uno conoce y la que más trajina es la distribución normal, ¿no? Pero esa distribución normal es muy común en la mayoría de variables que son continuas, ¿sí? La mayoría de variables continuas, como el tiempo, por ejemplo, es una variable continua, pero hay variables que son discretas, o sea, que solo se dan en unidades enteras, como por ejemplo el conteo. ¿Cuántas personas llegaron, por ejemplo, al banco a hacer cola? Yo no puedo decir que llegaron 3 personas y media, no. O llegaron 3, o llegaron 4, o llegaron 5, o sea, esos son variables discretas. Ahora, dentro de el conteo de la información, siempre hay, digamos, una forma de agrupar los datos, y una de las formas de agrupar esos datos es ordenarlos de menor a mayor o de mayor a menor. Entonces son frecuencias acumuladas, se llaman así en estadística, frecuencias acumuladas, mayor que o menor que. Y esas frecuencias acumuladas pues ya van a tener un comportamiento muy diferente a la distribución de frecuencia común y corriente, porque por ejemplo una distribución normal tiene una forma de campana, ¿sí? Que es la campana de Gauss. Pero cuando usted dice mayor que o menor que, pues va haciendo una frecuencia acumulada que lo que va a tener es una distribución lineal. Entonces aquí lo que nos está mostrando Schlumberger en las frecuencias, por ejemplo, de los poros pequeños, que normalmente pues son los capilares, ¿sí? Los capilares son los poros pequeños, son aquellos, los capilares son aquellos que tienen un tamaño menor a 64 micrones, ¿sí? Esos ya son capilares, muy pequeñitos. Entonces, ahí los tiempos de los hidrógenos que están metidos en los capilares, y lógicamente los hidrógenos del agua que moja las arcillas, pues son tiempos muy bajitos, bajísimos, muy bajos. Entonces, ellos cuando se acumulan esos tiempos de forma, digamos, mayor que, ¿sí? Mayor que es aquel que es mayor al anterior y se van acumulando, tiene forma lineal. Aquí lo que están graficando es esa forma lineal, y lógicamente están graficando los tiempos muy pequeñitos también con respecto a la amplitud de la señal que llega. Esa es una gráfica muy importante, porque esas curvas, por ejemplo, aquí en el poro pequeño es lineal. Ya esa frecuencia acumulada en poro mediano es así, ¿verdad? Curva. Y lógicamente ya son tiempos más grandes en el poro mediano y unas amplitudes más grandes en la señal del tiempo. Y aquí está la curva verde, que ya casi es una recta también, que es los tiempos en los poros grandes, ¿sí? Los tiempos mucho más grandes, que pueden llegar a 1 segundo o pueden llegar a más de 1 segundo. Como les dije, en las zonas donde hay gas, pues debido a la energía cinética, les comentaba ayer,
esos hidrógenos van a demorar más tiempo en ser dominados por el campo magnético de la herramienta. Pueden demorarse más de un segundo. Por eso, cuando la herramienta se usa, se corre, pues en las zonas de gas se deja estacionaria y se deja 10 segundos para darle el tiempo a que todos los hidrógenos del gas se orienten hacia la dirección del campo magnético. Cuando acumula uno las tres curvas, le sale la negra. Esa negra, obviamente, ya es la suma de todos los tiempos. Entonces, la suma de todos los tiempos me genera la parte inicial aquí abajo, pues es de los poros grandes, la parte de la curvatura es de los poros medianos, y la partecita de arriba, pues es agarrar la curva roja y transportarla, ¿sí?, hacia arriba. Entonces ya se pegan las tres, la roja, la azul y la verde en la negra, ¿sí? Y ahí ya me da a mí una distribución que llaman distribución multiexponencial, ¿sí? Y es muy importante porque el corte de estas curvas con el eje Y, pues me está indicando los volúmenes. Lo vamos a ver mejor acá. ¿Ve? Entonces, si yo agarro la curva del tiempo y la proyecto, esta curva la curva de los poros grandes, que son los tiempos grandes, y la proyecto hacia el eje de la Y como está aquí arriba, es esta verde, esta, la proyecto aquí. Entonces lo que va desde aquí abajo de 0 hasta arriba, eso es lo que se llama volumen de fluidos móviles. ¿Por qué es el volumen de fluidos móviles? Porque lógicamente son los poros grandes y es donde están los fluidos que se pueden mover, ¿sí? Son los que se pueden mover. Ahora, la parte de la curvatura intermedia, que arriba pues es esta curva azul, ¿sí? Entonces, si yo agarro en la negra la parte azul y la proyecto hasta acá, hasta el eje de la Y, pues entonces aquí en donde digamos, haga contacto con el eje Y o el cruce con el eje Y o el corte con el eje Y, como lo quieran llamar, la diferencia con la roja de aquí abajo, o sea, con la de los poros grandes y la poro intermedios, esa viene siendo los capilares o lo que llaman los poros más, o sea, intermedios que llamaban ahí. Y eso que llaman ahí, Baker lo llama BMBVI, ese es el volumen de agua irreducible. Ojo, volumen de agua irreducible. No saturación, no saturación. No vayan a confundirme volúmenes con saturaciones, ¿sí? Porque los volúmenes tienen que ver con el volumen de la roca, como la porosidad. La porosidad, cuando yo digo 20% de porosidad, es del volumen total de la roca, el 20% son poros. Lo mismo, cuando yo hablo de volúmenes, me estoy refiriendo también a volúmenes en la roca. Mientras que las saturaciones es el porcentaje del poro que está ocupado por un fluido. Saturación de aceite, por ejemplo, de 100%, es porque el 100% del poro está ocupado por agua. Saturación del 60% de agua es que el 60% del volumen poral está ocupado por agua. Entonces, no me confundan volúmenes con saturaciones, ¿sí? Entonces, lo que hay aquí, en este espacio, en el eje Y, es el volumen de agua que no se mueve. ¿Eso qué significa? Que yo tengo un volumen de fluidos móviles que están en la parte grande del poro y tengo un volumen de fluidos que no se mueven, que eso es agua. Ojo, el volumen que no se mueve es agua. Obvio, yo de ahí saco la saturación de agua irreducible. Si yo divido el volumen irreducible, el volumen de fluido irreducible, o sea, si yo divido MBVI en la porosidad efectiva, pues ¿qué me da? La saturación de agua irreducible, ¿sí? Ahora, esto es volúmenes de fluidos, inmóviles y móviles. Ahora, aquí en esta parte final, ya esta partecita que son los tiempos más chiquitos, de los poros más chiquitos, ahí hay agua también,
pero es agua que moja las arcillas. O sea, esa agua, pues no la saca nadie, no sacan la de los capilares, menos va a sacar esa agua. Entonces, eso también es agua. ¿Sí? Entonces, aquí se le llama CBW, repito, la nomenclatura varía entre una empresa y otra. Esta nomenclatura no se la aprendan de memoria, porque esa es la de Baker, mira, es la de Baker. ¿Sí? Schlumberger tiene otra nomenclatura, Halliburton tiene otra nomenclatura, Weatherford tiene otra nomenclatura. Eso es lo que a veces lleva a que el estudiante o uno se complique la vida y se le, digamos, se le dificulte el aprendizaje y sobre todo la memorización de la nomenclatura. Entonces, usted tiene que partir del principio de que cada empresa tiene su nomenclatura. Por eso algunos se casan con una empresa y dicen, no, yo corro registros con Weatherford. ¿Y por qué? No, porque conozco la nomenclatura de Weatherford. Otros dicen, no, yo estoy acostumbrado ya a la nomenclatura de Schlumberger, entonces piden que sea Schlumberger, el que corra registros. Pero en el caso mío, pues yo soy docente, yo tengo que hablar de todas las empresas que ofrecen el servicio porque yo no soy ningún, digamos, agente comercial de ninguna empresa. Yo no le estoy vendiendo la herramienta a ninguna empresa en particular. Simplemente yo aquí he hecho un mosaico de diapositivas obtenidos de las presentaciones que tienen ellos y de cada uno pues saco la diapositiva que yo veo que es la más didáctica para poderles explicar a ustedes, la más entendible, y por eso aquí hay diapositivas de varias empresas, de las 4 empresas que ofrecen esa herramienta, pues vamos a encontrar ahí un mosaico porque yo hice una secuencia de diapositivas de ellos buscando, bueno, esta me sirve, esta no, esta es mejor, aquí este concepto está más claro, etc. Entonces, ojo con lo siguiente para que lo entiendan. Esta parte de arriba, que son los poros más pequeños, los tiempos más cortos, llamémoslo así, eso ya es el agua que moja las arcillas. Esto, en otras palabras, también me sirve a mí para calcular el volumen de arcillas utilizando resonancia magnética nuclear. Les adelanto algo, es el mejor cálculo del volumen de arcillas. Con esta herramienta les voy a decir también ya por adelantado, aunque en los talleres ustedes se van a dar cuenta, ¿sí? En los talleres se van a dar cuenta. Ahora, lo que yo estoy diciendo no es que lo digan las empresas. Lo que yo le voy a decir ahorita a ustedes es algo que yo ya deduje basado en la enseñanza, basado en los talleres. Yo llegué a concluir lo siguiente. Si usted tiene corrida la herramienta de resonancia magnética nuclear, no se ponga a hacer cálculos de volumen de arcilla con las otras herramientas. El cálculo de volumen de arcilla de resonancia magnética nuclear es el volumen de arcillas. Yo ya lo he hecho con muchos talleres en el cual calculamos todos los volúmenes de arcilla y ¿sabe qué hacemos? Sacamos el volumen de arcilla promedio y lo comparo con el volumen de arcilla de resonancia magnética nuclear y ese es. Sí, ese es. O sea, siempre me ha dado en todos los talleres que el volumen de arcilla promedio de todos los demás, de todos los cálculos que hago con todas las herramientas, calculo el promedio y ese promedio coincide con el volumen de arcilla. Entonces, ¿uno qué concluye? Que si el volumen de arcilla de la herramienta de resonancia magnética nuclear es igual al promedio de todos, pues yo para qué me pongo a calcular volumen de arcilla por gamma ray, por SP, por neutron density, por density sónico, por sónico neutron, o sea, perdiendo yo ahí tiempo, no, yo calculo el de resonancia magnética nuclear y ese es, ¿sí? Pero sí cuento con el registro, obviamente, toca tenerlo. Si no lo tenemos, pues nos toca utilizar los otros cálculos y promediarlos. Entonces se cuenta ya aquí un atributo muy importante que tiene resonancia magnética nuclear, ¿sí? Me da el volumen de arcilla que es. Ahora, ¿por qué me da eso? Porque me mide los tiempos del agua que está en las arcillas, mojándolas. Entonces, los tiempos de los hidrógenos del agua que está mojando las arcillas, pues me facilita a mí el cálculo de ese volumen de arcillas. Y ese es, así como dicen los creyentes, ¿verdad para Dios? Ese es. Y esta suma de los dos, si yo sumo el volumen
irreducible, más el volumen de agua que moja las arcillas, pues me da el volumen de agua inmóvil. Esto es agua inmóvil. Les decía ayer, el agua inmóvil no es solamente la que está en los capilares, también es el agua que está en las arcillas, ¿sí? Eso es agua inmóvil. Ojo con eso, porque este valor, compañeros, la suma de estos dos, lo necesitamos para estimar la permeabilidad. Una de las fórmulas que dan ellos una de las fórmulas que ellos dan para estimar la permeabilidad, que dicen que es precisa, yo les creo, aunque todos los instructores a los que yo les asistí y aprendí esta materia, todos dicen que no se deben utilizar los registros para estimar permeabilidad, pero yo digo, los convencionales, ¿sí? Los registros convencionales, o sea, las herramientas de resonancia magnética nuclear, si tiene tantos atributos, y por ejemplo la porosidad total, la porosidad efectiva que da resonancia magnética nuclear es la porosidad correcta, sin necesidad de hacer corrección por arcilla, sin necesidad de hacer las fórmulas que hicimos en los talleres pasados, de que la raíz cuadrada de la porosidad density al cuadrado más la porosidad neutron al cuadrado dividido en 2, no, esas fórmulas que nosotros hicimos calculando, pues, digamos, promedios para hallar la porosidad efectiva, con todas esas correcciones por arcilla, aquí no se necesita. La porosidad efectiva que da el registro de resonancia magnética nuclear, esa es, y en los talleres lo vamos a comprobar. En el taller vamos a calcular la porosidad efectiva común y corriente como lo hemos hecho, ¿sí? Y la comparamos con la porosidad efectiva de resonancia magnética nuclear, la graficamos y se van a dar cuenta de que son igualitas. ¿Eso qué significa? Que esta herramienta tiene una exactitud, ¿sí? O sea, disminuye la incertidumbre. Ya hemos dicho desde la primera clase del semestre que los registros son unas herramientas bajo incertidumbre, pero aquí con esta herramienta de resonancia magnética nuclear prácticamente desaparece la incertidumbre, ¿sí? Porque lo que da es muy exacto, todo. Entonces, si esos cálculos que ya sabemos que da la herramienta de resonancia magnética nuclear son exactos y ellos me dicen a mí que calcula una permeabilidad que es exacta, pues yo les creo, aunque vuelvo y repito, no lo he podido comprobar, ¿sí? Porque para comprobarlo, pues tendría que ir a unos núcleos en el laboratorio de petrofísica, al permeámetro, medirle la porosidad y compararlo con el registro, ¿sí? Compararlo. Y al comparar, observar que lo que el registro, o sea, la permeabilidad que calculo con la fórmula que me dan de resonancia magnética nuclear coincide con el valor del laboratorio. Si me da igual, digo, esa fórmula es. Sin embargo, digámoslo así, la confianza que a uno ya le da a la herramienta por los cálculos exactos de otros parámetros, pues me lleva a mí a la intuición de decir, oiga, la permeabilidad también tiene que ser buena medida, ¿sí? Entonces, pues, obvio, no debemos confiarnos tampoco, porque ustedes saben que tampoco no todo en la vida es perfecto, ¿no? Hay sus limitantes, pero de todas formas, pues nosotros vamos a hacer uso de las fórmulas de permeabilidad para hacer la estimación. Ya ustedes en su campo profesional, cuando ejerzan, pues verifiquen, si ustedes ya uno en la industria pues tiene la facilidad de poder acceder a ciertos medios y como por ejemplo en el laboratorio y agarrar un núcleo, sacarle unos cores, llevarlos y hacer el cálculo de la permeabilidad o los valores que usted reciba de la empresa que le mida la permeabilidad, digámoslo, valga la redundancia, en el permeámetro se la mida y tenga usted ese reporte, pues usted llega y dice, bueno, ahora vamos a calcularlo con el registro de resonancia magnética nuclear, basado en la fórmula que ellos dicen, a ver cuánto me da y compara, y si le da igual, usted ya adquiere una confianza en la fórmula y lo puede estimar la permeabilidad a partir de la fórmula. Como ustedes ya se pueden dar cuenta, las fórmulas que aparecen en la parte superior, pues son las fórmulas de porosidad total y porosidad efectiva. ¿En qué se basan? En los volúmenes que ya vimos.
O sea, si yo sumo el volumen del poro grande, los espacios grandes, ¿sí? Y sumo los espacios intermedios o capilares, y sumo el volumen de arcilla, ¿sí? Porque esto es un volumen de arcilla, esto es volumen, obviamente, de agua ligada a las arcillas. Si yo sumo los tres, pues me da la porosidad total, ¿sí? Porque estoy sumando los tres espacios, ¿ya? Ahora, si yo sumo solamente el volumen de agua irreducible, ¿sí? El volumen de agua irreducible, o sea, el BVI, que es el de los capilares, y sumo el volumen de agua móvil, ¿sí? Que es el de los poros grandes, pues ¿qué me da? La porosidad efectiva, ¿sí? Esa es la porosidad efectiva. En otras palabras, la porosidad efectiva es igual a la porosidad total quitándole el volumen de agua que está ligada a las arcillas. O dicho de otra forma, la porosidad efectiva es la porosidad total menos el volumen de arcillas. El volumen de arcillas obviamente que está metida, la arcilla que está metida en el poro, ¿sí? La arcilla que está metida en el poro. Entonces, si yo a la porosidad total le quito el volumen de arcilla o el agua que está ligada a las arcillas, que este es el CBW, pues ¿qué me queda? La porosidad efectiva. ¿Ya? Bueno, eso es algo muy sencillo, como se ve. Bueno, aquí está otra forma de presentar la información de los tiempos de relajación transversal, ¿sí? Y es graficar la amplitud inicial versus la constante de tiempo de relajación de la exponente de caimiento. Entonces aquí también nos explican otra forma de verlo, ¿ya? Es la forma como cambia la señal. Bueno, ¿de ahí qué sale? Pues yo no me voy a gastar explicándoles esta gráfica porque de ahí sale otra que es la siguiente. Entonces, de aquí, de esa forma de las curvas, de los tiempos, pues van a aparecer unas distribuciones. ¿Sí las ven? Vean. Estos son distribuciones. En otras palabras, aquí está la amplitud de, digamos, de una distribución de poros pequeñísimos. O sea, los tiempos cortos están aquí. Yo aquí en esta barrita roja, yo puedo hacer una campana. Una campana, digamos, la distribución normal, una campana. Un ojiva aquí, donde la barra roja es la media, la mediana y la moda. Ustedes saben que una característica que tiene la distribución normal es que la moda, la media y la mediana son iguales y que alrededor de ese valor hacia arriba y hacia abajo hay un 50% de los datos. Entonces, aquí lo que han dibujado es, digamos, la moda o la frecuencia más alta o la mediana o la media, como la quieran llamar, y ahí hay una distribución. Aquí en esta azul también hay otra distribución, ¿sí? Ya para, obviamente, poros medianos, y aquí hay otra distribución, ¿sí? Más para otros poros ya más grandes. Estos son poros más grandes. Poros grandes, poros medianos y poros chiquitos. Entonces, ¿qué sucede? Yo los uno. Y aquí al unirlos, aquí está la distribución que ya les hablé de frecuencia acumulada, es esta. Y si yo ya lo paso aquí a una unión de ellos, entonces voy a encontrar una frecuencia multimodal, se llama eso. Entonces voy a tener la unión de las frecuencias y voy a tener esta curva. Esta curva de frecuencias es el perfil del registro. O sea, a mí el registro que me va a dar este tipo de curvas es lo que va a salir graficado. Normalmente lo que uno ve en la sección principal de un registro, que son los perfiles, son curvas continuas que van bajando a medida que va avanzando en el pozo hacia abajo. Ya todos los registros que vimos, la forma de graficarlos es una curva, o sea, una línea continua que va bajando y le vamos haciendo seguimiento, que va cambiando de acuerdo a la litología, bueno, de acuerdo a la variable que está midiendo. Aquí no. Aquí lo que nosotros tenemos son distribuciones de frecuencia, de tiempos. Eso es lo que se grafica, una distribución de frecuencia. Esa campanita que ustedes ven ahí verde,
es la medición de los tiempos en un punto. Recuerden el último taller que hicimos, que les dije que eso fue un parcial de la maestría de petróleo y gas del profesor Samuel, y yo llegué y cogí por allá un punto a 12.000, creo que a 12.400 pies de profundidad, y allá en ese punto hicimos todos los cálculos, porosidad efectiva, volúmenes de arcilla, RW, saturación de agua, o sea, todo lo hicimos en ese punto, ¿sí? Todos los cálculos. Aquí, si nosotros vamos a un punto, en la profundidad del pozo, a un solo puntico, a una profundidad determinada X, allá vamos a obtener esta curva de tiempos. O sea, en ese punto vamos a encontrar tiempos cortos, muy pequeñitos, tiempos intermedios y tiempos grandes. O sea, los tiempos que en ese punto hay de arcillas, hidrógenos que están mojando las arcillas, y tiempos que están en los capilares y de tiempos que están en la parte grande del poro. Esto que nosotros vemos aquí es la parte grande del poro. Y ahí están, obviamente, los fluidos libres. Lo que traduce aquí en inglés, ustedes lo saben más que mi persona, fluidos libres, fluidos libres. Aquí están en el poro grande los fluidos libres. Ahora, no significa que la forma de la campana, bueno, la campana no, porque ahí hay dos campanas, no significa que la distribución, la forma de las distribuciones de frecuencias de tiempos de decaimiento sean siempre así, de esa forma, no. Esa forma que está pintada ahí o dibujada ahí en particular obedece a un punto en el cual los poros grandes son mayores, ¿sí? Hay más poros grandes que poros pequeños, pero uno puede encontrar distribuciones de frecuencia donde sea más alta la frecuencia en los poros pequeños, ¿sí? Y más pequeño en los poros grandes. O sea, cuando yo tengo una arena muy apretada, o mejor, una lutita, no nos vayamos a extremos, una lutita que tiene, pues tiene muchos poros pequeñitos, ¿sí? Muchos. O sea, la frecuencia aquí de tiempos cortos va a ser más grande que la frecuencia de tiempos, digamos, grandes y más chiquita, porque las lutitas, pues lo que tienen es arcilla a la lata. Y hay también porosidad. Todos sabemos que las arcillas también son porosas. Lo que no tienen es permeabilidad, pero sí tienen poros muy pequeños, o sea, que midiéndolo, esa, digamos, esa porosidad, si la medimos, pues obviamente son poritos muy pequeños. Claro, cuando usted suma todos los poros, puede tener una lutita más porosidad que en una arena, pero son poros pequeñitos, mientras que la distribución de los poros en tamaño en una arena, pues los poros son más grandes que en las lutitas, aunque la lutita tenga obviamente los poros más chiquitos, puede en su sumatoria de volumen porar, puede ser tener más porosidad que la arena. ¿Sí? Puede ocurrir, y normalmente ocurre así. Y lógicamente que esos poros pequeñísimos, pequeños, pues aunque no estén conectados, porque ustedes saben que las lutitas pues no tienen permeabilidad, aunque no estén conectados, esos poritos pequeños, pues al sumar más que los grandes, pues me va a dar una distribución de tiempos cortos más grande aquí. Entonces aquí va a tener la primera moda más alta al lado izquierdo y la otra moda más chiquita, si es que hay poros grandes. Las lutitas normalmente no tienen poros grandes, sino tienen poros chiquiticos, entonces la curva de esta distribución de tiempos en las lutitas va a ser al revés. O sea, haga de cuenta que yo le doy un giro de 180 grados a esta imagen, como uno en el celular cuando gira la imagen en sentido contrario. Cuando uno se toma unas selfies, pues los letreros que están detrás de uno quedan al revés. Entonces, para poderlo leer bien, uno lo gira la foto 180. Y si yo giro esta imagen, esta distribución de frecuencia, la giro 180 grados, pues me va a quedar la forma como la distribución de tiempos de decadencia se presentan en las lutitas. Y así como está dibujado, se presenta en las arenas. ¿Sí? Ojo con eso, así va a ser la distribución. Entonces, ¿cómo va a ser el perfil del registro? El perfil del registro va a ser una suma de estas distribuciones, una suma
secuencial. A medida que aumenta la profundidad, usted va a ver es una secuencia de montañitas, una montañita, una, y va a quedar una detrás de otra, una detrás de otra, una detrás de otra, o una superpuesta a la otra. Entonces ahorita les voy a mostrar una imagen, lo voy a adelantar. Antes, mírela, aquí está, ¿sí? Ahí está lo que le estaba diciendo. Entonces, el perfil, esta es la pista del registro de resonancia magnética nuclear. Y lo que me grafica el registro a mí y me muestra para la interpretación visual, así como en el gamma ray es una curva continua, como la que tenemos aquí en verde, ¿sí? O por ejemplo, los registros de resistividad también son curvas continuas, y así sucesivamente el registro de porosidad, neutron density, todos son curvas continuas. Aquí no. Aquí el registro de resonancia magnética nuclear son ojivas. O sea, son distribuciones de frecuencia que están superpuestos la una a la otra. Vea, aquí ustedes se dan cuenta. Hay una curvita y luego, obviamente, las medidas se hacen cada pie, cada 2 pies, cada 3 pies, o si es en medición MKS como en Argentina, que ahí es en metros la profundidad. Entonces las medidas son cada 10, cada 20 centímetros una medida. En el sistema inglés, cada pie, cada 2 pies una medida. Entonces se cuenta, aquí hay una campanita, luego viene otra campanita, luego viene otra campanita, luego viene otra campanita, y lógicamente queda una campana superpuesta o encima de la otra, si voy bajando, ¿sí? La que va más abajo está encima de la otra, o al revés, si voy subiendo, entonces vemos que las campanas están detrás, ¿sí? Hay una superposición de campanas la una de la otra. ¿Eso qué significa? Realmente uno no va a ver la campana completa como se ve aquí en el recuadro y arriba. En el recuadro de arriba se ve la campana completa, pero ya en el perfil de la pista, en el pozo, no se van a ver completas. Se va a ver una encima de la otra y solamente se va a ver una partecita de la curva y atrás, ¿ya? Es como cuando usted está en un concierto por allá en un estadio y está la muchedumbre y usted toma una foto, le ve las cabecitas a las personas. Usted se sube a la tarima y toma la foto del público, no la va a ver completa. O sea, no sabe de qué pantalón lleva, ni de qué color, ni qué correa, pero sí le ve la cabeza. Así ocurre aquí en este perfil de resonancia magnética nuclear. Usted ve las cabecitas, las puntas de las ojivas, ¿sí? La punta de las distribuciones. Entonces se cuenta que esta campana que está aquí, estas no tienen la forma, o sea, la distribución más grande está en los poros pequeñitos, los poros pequeñísimos, los más pequeños. O sea, son tiempos cortos, ¿sí? Y aquí aparecen algunos tiempos largos, pero obviamente muy pequeñita la frecuencia. O sea que hay muy poquitos poros grandes, mientras que poros pequeños hay muchos, muchísimos. ¿Eso qué significa? Que aquí estamos en una zona, por ejemplo, de lutitas. Aquí ya aparecen una frecuencia más alta de poros grandes. Entonces ahí ya hay una permeabilidad. Mira, aquí aparece la curva de permeabilidad, que es la azul, y aparece permeabilidad. Entonces, ¿qué significa? Aquí ya hay poros grandes. Y si hay permeabilidad es porque están interconectados. Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí ya hay, digamos, ya no es una lutita, puede haber arena ahí metida. Pero lo que está mostrando este perfil, lutitas, frecuencia mucho más grandes que aquí. Aquí hay algo de permeabilidad, muy poquito. Dentro de una sección de lutitas, porque todo esto es lutitas. O sea, la frecuencia de poros pequeños, repito, es mucho mayor que la frecuencia de poros grandes que aparece aquí. Pero ahorita más adelante les muestro, lógicamente eso. Voy a terminar de explicar aquí lo que nos dice la teoría. ¿Sabes qué dice la teoría? Dice, el área bajo la distribución de tiempo, ahí los tiempos los llaman T2. Ahora, estos tiempos, la escala normalmente es logarítmica. Ojo, la escala normalmente es logarítmica.
Dese cuenta la escala aquí, cómo varía. De 0.3 milisegundos y aquí llega a 1 milisegundo en este espacio tan grande, 1 milisegundo. En ese espacio, que mirando la escala son como 2 centímetros en mi pantalla del computador, para llegar de 0 a 1 milisegundo, o sea, 1 milésima de segundo, son este espacio como de 2 centímetros en mi pantalla. Y para llegar de 1 a 10, también son 2 centímetros en mi pantalla. Y para llegar de 10 a 100, son 2 centímetros en mi pantalla. Y para llegar de 100 a 1000, son 2 centímetros en mi pantalla. O sea, esta escala es logarítmica, al igual que los registros de resistividad. Es escala logarítmica en milisegundos. ¿Sí ven? Entonces, dice, el área bajo la distribución de tiempos de decadencia es equivalente a la suma de las amplitudes iniciales de todos los poros de la roca y por lo tanto proporcional a la porosidad total de la formación. ¿Sí? Proporcional a la porosidad total. ¿Eso qué significa? Así a grandes rasgos. Toda el área bajo la curva, o sea, lo que está en verde, es la porosidad total. Toda el área. Esa es la porosidad total. Y eso es un gran atributo que tiene la herramienta de resonancia magnética nuclear, queridos alumnos, porque eso es lo que nos lleva a que la estimación o el cálculo, bueno, cuando las cosas son probabilísticas, uno no debe decir qué cálculo, debe decir estimación. ¿Sí? La estimación de la porosidad total es exacta, esta porosidad es exacta. Por eso yo les decía en una clase anterior, cuando la herramienta de resonancia magnética nuclear se masifique, o sea, y eso se masifica por la demanda del servicio y por la competencia, o sea, que haya más empresas vendiendo ese producto. Entonces, la competencia y la demanda hacen de que los precios bajen, así es todo. Cuando llegaron los celulares, un celular costaba 7 millones de pesos, ¿sí? Que hoy ni siquiera uno de alta gama alcanza a llegar a ese valor, que eran unos celulares con antena, como los radios de hoy en día, esos que utilizan los guachimanes, los celadores, así eran los celulares. Tocaba uno comprarse una cartuchera de cuero para cargárselo aquí en el cinto, en la correa, ¿sí? Obvio, y muy buenos, ¿no? Lo mismo sucede cuando llegaron los primeros televisores plasma, eso tocaba vender la casa para comprar un televisor. Pero hoy ya usted va al éxito y hace un mercado grande y le regalan un televisor. Entonces, todo eso, la tecnología es así. Entonces, ya este registro se está popularizando, está bajando de costo. Como les dije, ya hay 4 empresas ofreciendo el servicio en Colombia. Entonces, lo más probable es que cuando usted ya aterrice a la industria, por ahí dentro de 2 años, que se gradúe, entonces ya usted va a encontrar lo más común, o sea, va a ser frecuente o común que encuentre registros de resonancia magnética en su empresa, ya corridos en el campo. ¿Sí? Entonces, lo que yo digo es que con el tiempo, esta herramienta va a sacar del mercado las otras, convencionales. Obviamente, la va a sacar. ¿Sí? Porque ya esto está haciendo de todo. Obvio, la herramienta aún tiene sus limitantes. Aún tiene sus limitantes. ¿Sí? O sea, todavía, a medida que la perfeccione más, pues lo va a sacar. Bueno, no lo va a sacar todos, porque una cosa que sí es cierta es que el valor de resistividad, ese sí no lo va a calcular, la porosidad sí, el volumen de arcilla, la permeabilidad, o sea, muchas cosas usted las va a calcular con resonancia magnética nuclear, pero aún no puede hacer todo, aún no. Por ejemplo, la resistividad no la va a medir la resonancia magnética nuclear, porque la resistividad sí es una propiedad de la corriente y aquí es campo magnético, entonces ahí sí la herramienta queda mamando. Entonces nos tocaría correr a futuro esta con resistividad. ¿Y por qué necesitamos resistividad? Si esta también me dice dónde hay aceite, dónde no hay aceite, dónde hay gas, dónde no hay gas, e inclusive me lo dice mejor que la resistividad. Usted me va a decir, profe, pero ¿por qué si esta herramienta inclusive me encuentra el contacto agua-aceite mejor
mejor que la resistividad. Entonces, ¿por qué vamos a seguir corriendo la resistividad? Si también me va a decir dónde hay aceite. ¿Cuál es la razón de ser o por qué se corre el registro de resistividad? El registro de resistividad se corre para saber dónde es la zona de interés, o sea, dónde está el hidrocarburo, por eso se corre. Pero esta herramienta también me dice dónde está el hidrocarburo y me lo dice mejor que la resistividad. Entonces, profesor, ¿por qué tenemos que correr resistividad y por qué no lo ha reemplazado todavía? Compañeros, por las fórmulas. O sea, este registro sí me dice dónde está el petróleo, inclusive me dice la calidad del petróleo, si es pesado, si es mediano, si es liviano, si es condensado a gas, me lo dice esta herramienta, pero no me mide la resistividad. Y cuando vaya yo a calcular con las fórmulas, por ejemplo, la RW, la resistividad del agua, pues necesito tener RT, no lo tengo, ¿sí? Y necesito para saturación de agua, en las fórmulas que vimos, las correlaciones, va RT, ¿de dónde lo saco si no corro resistividad? Entonces, por el momento tengo que seguir utilizando el registro de resistividad, por lo menos, para poder hacer los usos de las fórmulas para los cálculos, a no ser que cambien las fórmulas, porque eso es lo otro que va a aparecer en el tiempo, que van a aparecer nuevas fórmulas o nuevas correlaciones para hacer las estimaciones o cálculos de, por ejemplo, saturación y RW en función de las variables que mide la herramienta de resonancia magnética nuclear. Y si llega ese momento en el cual tengamos esas correlaciones, compañero, la herramienta de resistividad también sale del mercado, ¿sí? Bueno, eso es entonces la explicación aquí, que el área bajo la curva, así como ustedes vieron en cálculo con las integrales, el área bajo la curva, pues es lo que da la integral definida. Aquí también el área bajo la curva es la porosidad total. Entonces, la porosidad de resonancia magnética nuclear es en realidad una medida de la cantidad de hidrógeno en los fluidos de la formación. Oye, como ustedes se pueden dar cuenta y recuerden la teoría o los conceptos que les di de las herramientas de neutron y density para hallar porosidades, recuerden que yo les hablaba del índice de hidrógeno. O sea, cuando les expliqué el principio físico de cómo funcionan esas herramientas, en el neutron recuerde que son neutrones que emite la herramienta y que chocan allá con los hidrógenos y que en esos choques emite rayos gamma, ¿sí? Y que los rayos gamma llegan a la herramienta. Y bueno, todo eso que expliqué tiene que ver con lo que se llama el índice de hidrógeno. Aquí también, aquí lo que hace, obviamente, la herramienta de resonancia magnética nuclear es hacer girar los hidrógenos que hay presentes en los fluidos que ocupan el medio o volumen polar, y obvio mides tiempos, ¿sí? Los tiempos de decadencia que llaman ahí, pero tiene que ver con los hidrógenos, o sea, es la misma cosa medida de diferente manera. A diferencia de las otras mediciones de porosidad, densidad, neutrón, sónico, es independiente de las propiedades de la matriz. Por lo tanto, me da una medida de porosidad total de la formación en forma independiente de la litología. Compañeros, esa es la clave del éxito de esta herramienta. Como esta herramienta solo mide los tiempos de decadencia de los hidrógenos que están presentes en los fluidos que hay dentro del medio poroso, y obvio las arcillas húmedas, o sea, las arcillas que están mojadas por agua, pues lógicamente que el cálculo de la porosidad total es exacta, porque no va a haber distorsión por parte de otros minerales u otros elementos, llamémoslo así, que están presentes en la matriz. Por ejemplo, en el density emite rayos gamma, pero esos rayos gamma pueden colisionar con átomos de elementos que están presentes en la matriz. Y entonces, lógicamente, me va a dar una porosidad density no exacta.
Lo mismo ocurre con el neutro y lo mismo ocurre con el sónico. Hay distorsiones, mientras que en este caso, en esta herramienta, no va a haber distorsiones, porque la medida de los tiempos de decadencia no depende de la litología. O sea, a esta herramienta le importa un comino la litología que exista abajo. Ella va solamente a hacer girar los hidrógenos y a medir los tiempos de decadencia de esos hidrógenos. Pare de contar, sin importar si esos hidrógenos están en el aceite, en el agua, en el gas, ¿sí? Y no se mete con los otros elementos que están en la matriz, no se mete. Y lógicamente en la matriz no hay agua, en la matriz no hay petróleo, en la matriz no hay gas. En resumen, en la matriz no hay hidrógeno, por lo cual no va a haber alteraciones. Por ejemplo, el neutrón en las lutitas se altera porque lo que termina midiendo el neutrón es la radioactividad gamma que se genera por las colisiones, en los choques entre los neutrones con los hidrógenos y con otros elementos que hay dentro de la matriz y dentro del mismo, entre los mismos fluidos de la roca. Pero las lutitas por naturaleza son radioactivas, entonces se suman las dos radioactividades, la generada por las colisiones más la radioactividad natural de la roca, de la lutita, y por eso al final la porosidad neutrón en las lutitas es mucho más grande de la real. Entonces fue afectada, ¿por qué? Por la litología. En cambio aquí, en esta herramienta, la litología no afecta la medición. ¿Por qué? Porque es independiente de esta. Eso es otra clave del éxito de esta herramienta. La porosidad de resonancia magnética nuclear va a estar afectada en los siguientes casos. Bueno, como ya le dije, no todo es perfecto, ¿no? Yo por eso digo que si yo fuera perfecto y no cometiera errores, pues no me hubiera casado, ¿sí? Pero uno no es perfecto. Bueno, entonces dice, primero, gas. Ojo con eso, léanlo, ojo. Gas. En este caso, la porosidad de resonancia magnética nuclear lee de menos, ¿sí? En donde hay gas, lee de menos, ya que el índice de gas del hidrógeno es menor a 1, típicamente 0,4. Entonces, donde hay gas, pues lógicamente el índice de hidrógeno es menor que en el líquido. Ustedes saben que en el líquido el índice de hidrógeno es 1. Aquí dice típicamente 0,4, obviamente que va a afectar la porosidad en las zonas de gas. Crudos muy pesados. Crudos muy pesados, dice viscosidad es mayor a 10 a la 5 centipoises. O sea, 100.000 centipoises, ¿no? 100.000 centipoises, bastantísimo, esa mierda. 100.000 centipoises, esa vaina es un chicle, ¿sí? Porque, por ejemplo, uno de los crudos de Rubiales, Castilla, Chichimene, uno los encuentra por ahí de 5.000, 8.000. He visto medidas de laboratorio hasta 25.000 centipoises. Pero ya más de 100.000 centipoises, esa vaina, quién sabe cómo será. No conozco un crudo todavía con más de 100.000 centipoises. Pero bueno, dice aquí, pues prácticamente un crudo con más de 100.000 centipoises es una vaina casi sólida, podría decir yo. Entonces, cuando los crudos son muy pesados, con más de 100.000 centipoises, chapopote, no sé, no entiendo qué será eso. Bueno, en estos casos, el tiempo de decadencia de estos fluidos altamente viscosos puede ser extremadamente corto. Claro, prácticamente son un sólido. O sea, elevada relajación intrínseca. Y caer fuera del rango inferior de medición, que es típicamente 0,3. O sea, las medidas más pequeñas es 0,3 microsegundos. Ya por debajo de 0,3 microsegundos se considera ya matriz o arcilla seca, por ejemplo. En este caso, también la porosidad de resonancia magnética nuclear leerá de menos.
o sea, le da valores que no son. Arcillas altamente compactadas, es el tercer caso donde la porosidad de resonancia magnética nuclear va a estar afectada. Entonces, en arcillas altamente compactadas, similar al caso anterior, con tiempos de decadencia muy cortos por debajo de 0,3. Bueno, aquí que nos están explicando, dice, aunque esto no siempre es válido, asumamos que el fluido en los poros más grandes, o sea, los tiempos de decadencia largos, es más probable que fluya que el fluido en los poros, dice, asumamos que el fluido en los poros más grandes es más probable que fluya más, ¿no? Que fluya más que en los fluidos en los poros más chicos o tiempos cortos. Una arena arcillosa típicamente compuesta por arcilla y granos de cuarzo de diversos tamaños, se pueden presentar tres tipos de porosidad. Bueno, eso es lo que normalmente hemos venido explicando, ¿sí? Aquí abajo, en los tiempos cortos, la porosidad es más pequeña, luego viene una porosidad intermedia, que son los capilares, y luego vienen los poros más grandes, que es donde están los fluidos móviles. Entonces aquí dice que son estos lo que llaman cut-off, es como los cortes que se presentan en esos tamaños, ¿eh? Entonces aquí vamos a tener el agua que moja las arcillas, que son obviamente poros muy pequeñitos, que da aquí hasta un valor de 3 milisegundos, o sea, arranca de 0.3 hasta 3 milisegundos. Luego viene otro tiempo, otro corte de tiempos hasta 33 milisegundos más exactamente, que es donde se considera que terminarían los capilares, y luego viene la zona ya más grande que puede llegar a más de 1000 milisegundos. Entonces ahí habla de 3, ¿sí? 3 milisegundos y 33 milisegundos. Entonces vamos a ver qué dice aquí. Bueno, lo que ya les decía hace rato, vean. Si yo sumo el agua que moja las arcillas, que va desde 0.3 hasta 3 milisegundos, con el agua que hay en los capilares, que en este caso iría hasta 33 milisegundos, eso se llama fluidos inmóviles, fluidos inmóviles. Y la saturación de agua irreducible no es toda, ¿no? Ojo con eso, no se vayan a equivocar, que cojan los fluidos inmóviles y lo dividan por la porosidad total y lo muestren como saturación de agua irreducible. No, la saturación de agua irreducible es solo para la porosidad efectiva. Y la porosidad efectiva arranca desde aquí de 3 milisegundos hacia arriba. Entonces, lo que yo cojo para calcular saturación de agua irreducible es el agua que está en los capilares, ¿sí? Y lo divido en la porosidad efectiva. Entonces, el volumen de agua en los capilares dividido en la porosidad efectiva me da la saturación de agua irreducible. Bueno, microporosidad. Típicamente entre 0,3 milisegundos y 3 milisegundos. Dice, incluye la mayor parte de la porosidad de las arcillas. Ya, como le dije yo hace rato, ¿sí? Ahí es donde hay más frecuencias. Incluye la mayor parte de la porosidad de las arcillas. Ahí hay más frecuencia. O sea, los poros son más chiquitos en las arcillas, más pequeñitos, ¿sí? Lógico, cuando usted los suma todos, el volumen porar puede ser mayor que en una arena. Ojo con eso, porque muchos también malinterpretan eso. Y esto yo se lo digo por experiencia de ciertos alumnos en tesis de grado. Entonces, usted puede encontrar de que una lutita tenga una porosidad de 30%. Y llegan y ven la arena del lado y la arena tiene una porosidad del 20%. Entonces dicen, uy, profesor, la arcilla, la lutita, perdón, no arcilla, la lutita. Arcilla es la mineralogía, parte mineralógica. La lutita es cuando ya hablamos de rocas. La lutita es más porosa que la arenisca. Ojo, no sabía. Lo que pasa es que ahí la porosidad es el volumen de la roca como tal. No significa que la lutita tenga poros más grandes que la arena, no. La arena tiene poros más grandes que la lutita. Lo que pasa es que la lutita tiene microporos.
pero la suma de los microporos pues ocupa el 30% del volumen de la roca. Por eso se dice porosidad del 30%. Pero los poritos son chiquititicos, ¿sí? Bueno, porosidad ligada a fuerzas capilares. Bueno, venga, termino de leer arriba. Entonces, incluye la mayor parte de la porosidad de las arcillas. Agua ligada por fuerzas electroquímicas, no producible, o sea, no se mueve. Y posiblemente el agua de los poros más pequeños en las limolitas, ¿sí? El agua de los poros más pequeños en las limolitas. Esa es la microporosidad, repito, lo que va de 0,3 a 3 milisegundos. Porosidad ligada a fuerzas capilares, de 3 milisegundos en adelante hasta el cutoff. Eso es más o menos 30, 33 milisegundos en arenas y puede darse a carbonatos 70, 80 o hasta 100 milisegundos en las rocas carbonatadas, por ejemplo en las calizas y en las dolomitas. Bueno, dice, incluye los poros en arenas y limolitas, que son muy pequeños para fluir. En los mismos el agua está inmóvil por fuerzas capilares, ¿sí? Asumiendo que la roca es mojada por agua, el fluido en estos poros es casi siempre agua, ¿sí? Claro, hablando de yacimientos convencionales, que son rocas almacenadoras, donde el petróleo no se formó, o sea, no son rocas generadoras, sino almacenadoras, donde el crudo llegó como invasivo, ahí se mete, después del proceso de migración llega y se mete, como ya les dije, lógicamente lo que hay ahí es agua, que es el agua original del proceso de sedimentación y compactación de la roca. El petróleo llega y esa agua no la va a mover, por lo cual lo que hay ahí es agua, y esa agua no la mueve nadie. Inclusive, usted coge un núcleo o un plug y lo mete en una electrocentrífuga, ¿sí? De esas que tienen en el laboratorio, y pone eso a centrifugar a 5.000 revoluciones por minuto, y esa agua no la saca una centrífuga, ¿sí? Imagínense, 5.000 revoluciones por minuto y no la saca. ¿Por qué? Porque es que esas fuerzas capilares tienden a infinito. Ojo, las fuerzas capilares tienden a infinito, lo que llamamos nosotros comúnmente presión capilar. Ahí la presión capilar tiende a infinito, esa vaina no lo saca nadie de ahí. Entonces, si no lo saca una centrífuga, menos lo va a sacar el petróleo cuando llega a la roca. O sea que ahí sigue ocupado por agua. Repito, yacimientos convencionales, ¿no? En las rocas generadoras, pues, el paseo es otro. Bueno, el valor del tiempo de relajación o decadencia T2, ¿sí? Que llaman ahí cutoff, es dependiente de la litología y contenido de minerales en la formación. Los valores típicos de este T2 cutoff es 33 milisegundos en arenas, ¿sí? Cuando obviamente uno perfora con lodo base agua, y 100 milisegundos en carbonatos. Ojo, perforando con lodo base agua. Recuerden que una de las limitantes que tiene esta herramienta es la profundidad de investigación. ¿Eso qué significa? Que el campo magnético solamente su espectro llega o barre hasta 5, máximo 8 pulgadas, o sea, zona lavada, ¿ya? Ojo con eso. Entonces tiene que ser lodo base agua. Ahora, porosidad libre o porosidad grande, donde están los fluidos móviles. Lógicamente es por encima de ese valor de 33 milisegundos en arenas o por encima de 100 milisegundos en carbonatos. Hay algunas empresas, por ejemplo Baker dice que 70 milisegundos en carbonatos. El Lumberger dice que 100 milisegundos en carbonatos. En eso sí no se han puesto de acuerdo. Por encima de esos valores ya son poros más grandes. Se asume que los fluidos en esta porosidad pueden ser producidos. Obvio, ahí que puede haber agua, gas, petróleo. Todo eso son fluidos móviles. Es importante tener en cuenta que en esto estamos asumiendo que los poros están conectados
y que existe una relación entre los tamaños porales y los tamaños de las gargantas de poro. Si bien el supuesto anterior es cierto con frecuencia en clásticos, no siempre se cumple. ¿Sí? Si bien lo supuesto anterior es cierto con frecuencia en clásticos, no siempre se cumple. Obviamente porque no todos los poros están interconectados. Hay algunos poros que están aislados. ¿Sí? Que esa es obviamente eso es una saturación que está aislada. Esos son poros que no se conectan, y también hay gargantas de poro muy finitas que por el tamaño de gota, pues el crudo no pasa. Yo puedo tener poros grandes, pero si la garganta de poro es muy pequeña, ¿sí? Como un alfiler, y el petróleo tiene buena viscosidad, pues el petróleo no pasa por ahí. Eso pasa como yo, por ejemplo, puedo tener en mi casa unas rejas en las ventanas, y cuando hay un sismo, pues los chinos flacos salen por las rendijas de las ventanas y se salen, pero yo que soy gordo no quepo. ¿Sí? Entonces por dentro de la casa puede haber un espacio grande por dar en la sala, pero para salir de la sala a la calle necesito un espacio suficiente para salir. Entonces depende de la gordura del individuo. Aquí también va a depender de la gordura del crudo, lo que se llama tamaño de gota. Entonces, si el tamaño de la gota no le da para pasar por la garganta del poro, pues no va a fluir. ¿Sí? Ahí se queda aislado, y lo mismo sucede con los poros que no están interconectados. No todos los poros están interconectados. Ejemplos de excepciones son en el caso de cierta porosidad bugular en carbonatos. Esa porosidad bugular en carbonatos son poros que están aislados. Se llama porosidad móldica. Arenas con cementos o pátinas recubriendo los granos, etc. Muchas razones pueden ocurrir para que exista esa saturación. Algunos la llaman saturación irreducible. O sea, hay una saturación ahí, ¿sí? Que nadie la va a mover. Esa se queda ahí. Bueno, aquí está la presentación del registro de campo, como ya les mostré antes, ¿sí? Eso es una secuencia de curva de distribución de frecuencia. Está en una escala logarítmica, ¿ya? Y obviamente es medido en milisegundos. Entonces, de estas distribuciones de frecuencia, con estos tiempos en milisegundos, pues lógicamente se pueden hacer otras pistas que nos van a mostrar las porosidades, que obviamente son volúmenes de la misma roca, y como en este caso. Entonces aquí nos puede mostrar lo que son, aquí están, vean, 3 porosidades, ¿sí? Mostradas ahí. Entonces esto nos lo muestra, y aquí lo que está en rojito, en rojo, pues vienen siendo la parte de los capilares. Lo que está en café es el agua que está ligada a las arcillas, que es lo que nosotros llamamos el volumen de arcillas. Es el volumen de arcilla. Esto es el volumen de los capilares, y lo que está en blanco pues es la porosidad de los fluidos móviles, no la porosidad efectiva como tal, ¿no? Porque la porosidad efectiva sería esta parte blanca, ¿sí? De los fluidos móviles más el agua irreducible que hay en los capilares. Si ya todo es la porosidad total, y si le quito lo que está en café, ¿sí? Que es el agua que moja las arcillas, pues me da la porosidad efectiva. De ahí es que salen las porosidades, lógicamente, que nos bota el registro también. El registro viene gráficamente así, ¿sí? Así viene gráficamente lo que está en verde. Pero finalmente cuando nos dan el punto LAS son ya valores numéricos, no gráficas. Ya nos da la porosidad total, la porosidad efectiva, o a veces nos dan el volumen de fluidos móviles, que es lo que está en blanco. A veces nos dan el volumen de fluidos móviles y nos dan el volumen de fluidos que están en los capilares. Nos dan estos dos. A veces no nos dan el resultado así en volúmenes de fluidos. A veces nos dicen es porosidad efectiva y porosidad total. Entonces hay que mirar cómo nos dan los datos las empresas que corren el registro.
porque no todas entregan los datos de la misma manera. Eso no se ha estandarizado, ¿no? Repito, algunas nos dan volúmenes de fluidos y otras nos dan porosidades, pero cualquiera de los dos datos pues son válidos y muy importantes para los cálculos que nosotros vamos a hacer. Aquí inclusive ya está mostrando hasta el tipo de fluidos. Esto ya es tipo de fluidos. Lo que está en rojo es petróleo, por ejemplo. Lo que está en amarillo es gas, lo que está en azul es agua. Aquí entonces ya nos muestran, por ejemplo, no, lo que está en verde es gas, lo que está en rojo es petróleo, lo que está en amarillo es agua, ¿sí? Lo que está en azul también es agua, irreducible. Lo que está en café es arcilla. No aparece aquí la terminología, pero según lo que ya conozco, pues lógicamente eso es lo que nos está dando. Bueno, aquí es otro registro, una presentación del registro ya interpretado, ¿sí? Entonces, aquí nos presentan registros de resistividad también, vean. AT90, AT10. El 10 es el registro de la zona lavada y el 90 es el registro en la zona virgen. O sea, AT10 es RXO y AT90 es RT. Nos presentan el gamma ray también y nos representan también la relación de Poisson. Bueno, esa relación de Poisson nosotros no la usamos. Es una forma de medir presencia de gas también. Ahí está el caliper también. Y aquí nos muestran la saturación de agua. Esto ya es interpretado, obviamente. Cuando uno usa software, pues ya los cálculos, por ejemplo, de saturación de agua, uno pues los grafica. Pero este cálculo, pues nosotros lo tenemos que hacer, como lo hicimos en el taller pasado que hicimos en Excel. Bueno, también el de papel, ahí también calculamos saturación de agua. Entonces esa saturación de agua uno la grafica. Aquí la están graficando la saturación de agua. Aquí está mostrando las porosidades, ¿sí? Y aquí está mostrando la litología. Eso ya es la interpretación del registro. Lógico, yo en Excel puedo hacer todas estas gráficas también y echarle colores y todo. Lo que hacen los software es estas gráficas, los software. Uno en los software, pues el software hace todo y uno lo que hace es echarle colores, ¿sí? Así como yo lo hago en los tallercitos, yo también le echo colores. Entonces aquí tenemos, pues, en este caso, pues esto es agua ligada a las arcillas. O sea, esto es como si fuera el volumen de arcillas, lo que está en gris, agua ligada a la arcilla. Hay bastante agua ligada a las arcillas aquí. Aquí lo que está en azulito claro, azul aguamarina o verde aguamarina, este clarito, pues eso es agua en los capilares, ¿sí? Ese es agua en los capilares. Y lo que está en rojo son los hidrocarburos, ¿sí? Lo que está en rojo son los hidrocarburos. Difícilmente, por ejemplo, a ver, interrumpo la clase un momentico que me está llamando el representante. A ver. Sí, buenos días, jefe. Sí. ¿Qué hubo, jefe? Buenos días. Sí, yo lo analicé, pero esa vaina, hermano, eso quedó casi igual que, o sea, yo según lo que vi que ustedes presentaron como ponencia a la plenaria, uno observa que el articulado prácticamente quedó casi igual y veo que casi todas las proposiciones las negaron, o sea, oye, al negarlas, oiga, jefe, el hecho de que en la ponencia, jefe, el hecho de que en la ponencia las proposiciones las hayan negado, ¿eso qué significa? ¿No se van a discutir en plenaria o sí se pueden discutir? O sea, usted las metió, o sea que sí se van a discutir.
Oye, jefe, y me preguntan siempre, bueno, el porcentaje para las universidades va a se deja abierto a libre disponibilidad del gobernante, del gobernador o del alcalde, o lo van a amarrar. ¿Y por qué? ¿Y por qué no lo amarran a un mínimo? ¿Va a dejar? Y no se puede pelear en plenaria eso. Que quede, por ejemplo, un 5%, porque llega un gobernador o un alcalde que no le quiere invertir a la educación superior, entonces no le pone cero. ¿Por qué no hacemos ese intento? Que quede por ahí un 5%, ¿no le parece? Porque es que los estudiantes por ahí hicieron, usted no, yo les di un comunicado que hicieron los estudiantes a nivel nacional. ¿Sí lo leyó? Pues que les ha incumplido el gobierno de Duque lo que se comprometió en el 2018, que el 5% de las regalías, etcétera. Y ahí se le envía el WhatsApp. Y eso está firmado por la Asociación de Profesores. Y eso le puede servir de soporte, jefe, como para que usted argumente que por lo menos dejar un 5%. Un mínimo, así como meten 2% como mínimo para otras cosas, métanle que también para educación superior sea un mínimo 2%, porque si no, usted sabe que muchos gobernadores, si no tienen el control de la universidad, no le meten plata. Y entonces nos politizan las universidades. Mientras que si amarramos un mínimo, pues le toca, así no sean amigos del rector. Oiga, jefe, voy a terminar una clase que tengo hasta las 12, voy a despedirme de los muchachos y me conecto con usted, ¿le parece? ¿Listo? Listo. Bueno, compañeros, me toca dejar la clase aquí. Bueno, ya van a ser las 12. Continuamos la próxima semana viendo la herramienta. Yo a esta herramienta le voy a dedicar bastante tiempo, como les dije, y por eso avancé bastante en las herramientas anteriores para que nos quedaran unos 15 días, o sea, las 2 últimas semanas de clase, para poder ver esta herramienta con detalle, porque para mí, y ustedes se han dado cuenta ya, es la herramienta más importante, es la que va a dominar los registros a futuro, y por eso ustedes tienen que tener un dominio también de la interpretación y los usos de esta herramienta, porque es la que va pues, a marcar la pauta en la industria cuando ustedes ya salgan a ejercer. Entonces, por eso le vamos a dedicar las próximas 2 clases de la semana entrante también a esta herramienta, y la siguiente semana pues vamos a hacer talleres. ¿Listo? ¿Les parece? Entonces, que pasen un resto de día bien feliz y contentos, y un feliz fin de semana, y nos vemos la semana entrante. Bueno, profe, gracias, hasta luego. Profe, gracias.